un placer recibir a dos personas entrenadas profesionalmente para observar nuestra realidad, una de ellas universitaria, la señora Alexandra Ames, que es la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico. La otra, Macarena Costa, es una politóloga que trabaja en la consultora 50+1 y que tiene que explicar bien qué relaciones se establecen entre quienes recurren a sus servicios profesionales y la sociedad y qué problemas acechan en términos legales o en términos de imagen. Entonces yo quiero contar con ustedes para que me expliquen, por favor, qué está pasando y qué ha pasado, qué ha podido pasar para que nos hallemos en esta situación de tal desorden frente a la compra de fertilizantes. En medio de la crisis que se anuncia y no teniendo fertilizantes acá, cambian al ministro, tenemos 3 ministros en menos de un mes. Alexandra Ames, ¿ha visto usted una irresponsabilidad semejante en otro momento? Mira, lo que está sucediendo en este momento es una consecuencia y un clarísimo ejemplo del nivel de improvisación que estamos teniendo lamentablemente en los lugares en donde hoy deberían estar precisamente los mejores para asumir con el nivel de preparación que se requiere estos retos que el mundo nos está poniendo encima, ¿no? Yo lamentablemente lo que vengo escuchando desde el sector público, desde el Ejecutivo, son argumentos o excusas en donde se habla de que se trata de una crisis mundial y que no hay una culpabilidad directa por parte del Estado, ¿no? Y si bien tenemos que ser conscientes de que esto es real, ¿no? Hay una crisis mundial y esto afecta considerablemente a muchos países, lo cierto es que las políticas públicas de cada país pueden prevenir precisamente los golpes o mitigar por lo menos los golpes que van a recibir los ciudadanos en cada estado. Y ahí es donde se hace mucho más necesario contar con un cuerpo técnico de profesionales que no lo hemos venido viendo en los últimos meses, ¿no? Por lo menos los 2 penúltimos ministros, no sabemos el que ha juramentado hace menos de 48 horas, el señor Allen Castre, pero los otros 2, la impresión que da, y 2 personas, como usted ha dicho, totalmente improvisadas, que no han sabido cómo comprar fertilizantes, han convocado a una licitación que ha debido ser anulada, ¿no? Efectivamente, y es como que regresáramos a la época de la pandemia y como que esta situación ahorita no somos el único que está tratando de ver esta negociación de compra de fertilizantes, ¿no? Son muchos los países que están tratando de hacer esto. Entonces, no podemos dejar a un costado esta situación y tampoco concentrarnos, ojo, en esta única salida. Esto, para mitigarlo de manera correcta, necesitamos soluciones multidimensionales, multisectoriales, que seguramente ya lo vamos a ir comentando, pero necesitamos que todos los sectores puedan ver desde su cartera qué se puede hacer para mitigar esta situación que van a sufrir sobre todo los más pobres, los más vulnerables del país, ¿no? Macarena Costa, usted es un poco menos política pública y más política. El artículo suyo publicado el día de ayer en el Correo Diario, en donde usted es columnista, advierte sobre la posibilidad de que si no se hacen reformas, si no se definen objetivos comunes, pues corremos el riesgo, dice, en el mejor de los casos tener más de lo mismo, si no todavía peor, nos advierte. Es un pequeño paso lo que se da restableciendo 2 cámaras en el Congreso, puesto que, digamos, es la iniciativa más importante adoptada en el Congreso desde hace varias semanas, si no meses, ¿no? Personalmente creo que sí es un pequeño paso. Definitivamente no es una reforma perfecta, creo que tiene que revisarse, pero sí, indudablemente un paso hacia la bicameralidad es un paso positivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo explicaría usted a una persona que tiene problemas de alimentación, de ingresos y de seguridad? Dice, no, pero ya se ha restablecido el Senado. Es un pequeño paso positivo. ¿Dónde está la conexión? A ver, creo que a veces no encontramos esta conexión entre los problemas cotidianos que acechan a la mayoría de peruanos y el contexto político más grande, ¿no? Pero el hecho es que ahorita estamos envueltos en una crisis política que es muy difícil ver la salida y nosotros tenemos que poder ver la foto más grande y decir cuáles son las grandes reformas que se tienen que tomar para que podamos estar en un contexto en el que no hay crisis política y que se pueda gobernar y efectivamente hacer políticas públicas para que los problemas de los peruanos puedan ser abordados. Por otra parte, señora Ames, junto a la agricultura, el otro gran tema es la seguridad ciudadana.
En los últimos días hemos tomado conocimiento de cosas auténticamente escandalosas. El señor Silva, ministro hace un par de semanas, es finalmente objeto de una decisión judicial de prisión preliminar, desaparecido. No se sabe dónde está. Un hombre que estaba bajo vigilancia de la policía y no es sino uno más de una serie de personas del entorno inmediato y directo del presidente Castillo. Por otra parte, hacía tiempo que no veíamos un conflicto como el que ha llevado en Carabalí a la muerte de 14 compatriotas, 14 por lo pronto. No sabemos qué ha pasado con detalle y si hay otras personas desaparecidas, porque por definición estos enfrentamientos violentos en el campo, en este caso en territorio de denuncia minera, todo se hace con sigilo y con oscuridad, ¿no? Son dos ejemplos claros los que has dado que pueden ayudarnos a comprender que estamos viviendo una especie de ausencia del Estado. Físicamente puede haber una comisaría, físicamente pueden haber policías, pero cuando la política pública no se puede implementar, de cara al ciudadano lo que no tenemos realmente es el servicio entregado, ¿no? Entonces, son dos formas de manejar distintas estos dos eventos que mencionas. El tema de la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los grandes temas, uno de los grandes problemas de la ciudadanía. Y por otro lado, los conflictos sociales aparentemente pues se están manejando sin rumbo, sin estrategia, y hoy particularmente en esta situación que lamento mucho, lo que se está viendo es que se desconoce además el nivel de involucramiento de la informalidad, ¿no? Y de la ilegalidad que está vinculada en este proceso, que hace precisamente pues que las estrategias no sean necesariamente las mismas cuando una población hace una marcha o una manifestación, ¿no? Los muertos de Carabalí son sin duda consecuencia del laxismo que ha habido para poner en orden todo el tema de la minería informal. ¿Por qué tanto laxismo durante décadas? Efectivamente, ¿no? Son décadas de ausencia de políticas públicas serias que puedan ir en contra de la minería informal, de la cultura de la ilegalidad, pero también la ausencia de políticas serias de manejo de conflictividad y la promoción de una cultura de paz. Todavía al Estado le cuesta muchísimo articular entre los diversos sectores para llevar a cabo soluciones pensadas realmente en lo que los ciudadanos puedan necesitar, ¿no? Entonces, normalmente lo que se ha venido trabajando en materia de conflictos sociales a lo largo de estas décadas es ir a la zona cuando hay una manifestación, cuando hay un conflicto, y establecer una especie de lista de lavandería, de promesas de lo que puede hacer el Estado, haciendo aún más complejo para los siguientes gobernantes la posible solución al conflicto, ¿no? Entonces, necesitamos, y yo insisto mucho en esto, tú lo sabes, gente realmente capacitada en cada una de estas diversas políticas públicas para llevar a cabo pues soluciones. Y lamentablemente lo que tenemos es lo contrario, ¿no? Gente improvisada. Pero más allá de un incidente u otro, por graves que sean, el de Atico y el de Las Bambas, ¿cómo describirías, Macarena, la política minera de este gobierno? Es cierto que hay una nueva ministra, mujer, desde hace pocos días. Algunos hablan bien de ella y dicen que por lo menos está informada en el sector. No ha sido el caso de otros, pero en general, si tú tuvieras que presentar a digamos, clientes extranjeros, ¿cómo está la situación de la minería en el Perú? ¿Cómo describirías? A ver, creo que la situación de la minería en el Perú está un poco como la situación de los otros sectores, es decir... ¿Un poco peor aún o no? Carece de liderazgo y un poco peor precisamente porque es un sector en el que la propia naturaleza, los conflictos sociales, hacen que sea necesario tener a gente capacitada ahí que sepa lidiar con esos conflictos. Sobre todo porque para el Estado es muy necesario también contar con, digamos, los impuestos que salen de la explotación minera, ¿no? Entonces, cuando se paraliza una operación minera como Las Bambas, no solamente sufre la comunidad, sino que sufre el propio Estado, ¿no? Y además genera, yo creo que esto es muy importante porque contribuye a la percepción de incapacidad del gobierno. Es decir, no hay una percepción de que el gobierno esté gobernando y esté sacando adelante las cosas, sino todo lo contrario, contribuye a la percepción de inercia y de paralización total que tiene este gobierno. En realidad, quienes han actuado de esa manera criminal en Atico
deben estar viendo lo que pasa en las Bambas y sintiendo acá no hay Estado, no hay nadie que haga valer el Estado de Derecho. Nosotros podemos expulsar a los que estaban trabajando ahí con armas de fuego, porque es con balas que han matado a esas 14 personas. Así es, y eso es muy peligroso, Fernando, porque un poco que nos vamos acostumbrando cada vez más a un lugar en el que nuestros gobernantes no garantizan nuestros derechos. Entonces, esto en todo aspecto se convierte en una situación muy peligrosa, pues, porque tanto nosotros nos vamos adormeciendo ante los crímenes, la corrupción que puede venir desde arriba, como la gente común y corriente también dice, ok, no hay Estado, puedo hacer lo que quiero. Terminamos en una situación un poco de anarquía, ¿no? Sentimos que no hay gobierno, efectivamente la percepción es que no lo hay. Hemos pasado revista a dos sectores, agricultura por una parte y seguridad por otra, pero podemos hablar también de la política universitaria y del transporte público, ¿no? Usted es universitaria, Alexandra Ames, explíquenos por favor cómo interpreta este ir y venir en torno a la SUNEDU, porque hubo una ley que en buena cuenta debilitaba a la SUNEDU en el sentido de que convertía a las universidades en reguladoras de sí mismas. Esta ley fue observada por el presidente de la República y acaba de ser aprobada por insistencia en la Comisión de Educación. Explíquenos qué cosa está en juego, por qué la universidad se ha vuelto un campo de batalla. Sí, lo que estamos viendo en estos dos casos, ¿no? Tanto en lo que está haciendo el Congreso y lo que ha hecho el Congreso con quitarle la autonomía, devolverle la autonomía, ¿no? Como lo llaman ellos, a la capacidad de regularse por sí solos y ver su propia calidad por sí solos, es precisamente un retroceso en todo lo que se había venido avanzando en el fortalecimiento institucional de la SUNEDU, que lo que buscaba precisamente era como organismo regulador asegurar o garantizar la calidad de la educación superior, ¿no? En el Estado, la lógica para que un Estado y un mercado puedan funcionar tiene que tener políticas regulatorias claras, ¿no? Eficientes, eficaces, efectivas. Y lo que estamos viendo es que este movimiento contrarreformista, que lo único que hace es movilizarse a través de intereses personales. Y el movimiento dice en el que coinciden sectores de la izquierda de Perú Libre con la derecha tradicional. Es interesante ver cómo para estas cosas los políticos sí pueden ser capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta cuál es el motor de los tomadores de decisión que les permite generar consensos, que les permite generar unión, cuando debería ser realmente el estudiante, la calidad que va a recibir, los aprendizajes que van a recibir estos jóvenes. ¿Para qué? Para que después, una vez egresados, puedan asegurarse una carrera profesional ascendente, que puedan asegurar ingresos que les permita ir progresando en su vida cada vez más, ¿no? Entonces, no se trata de retroceder en esto, y lamentablemente lo estamos viendo. Sucede lo mismo con la reforma del transporte. No son reformas necesariamente muy populares, porque no es que los jóvenes estén aclamando en este momento masivamente, ¿no? que regrese el fortalecimiento o la lógica reguladora desde SUNEDU para asegurar la calidad de los estudiantes, y lo mismo en el ámbito del transporte. Tenemos un transporte informal que le hace mucho daño a la gente, que le hace mucho daño a las calles, pero lo cierto también es que si la gente hoy usa este medio de transporte, no es necesariamente porque se ha desregulado, ¿no? o se ha permitido, se ha formalizado, sino porque ya la gente lo venía usando, ¿no? Entonces, si este sistema ha venido funcionando, es porque la gente lo ha venido necesitando. Entonces, ahí cabe precisamente preguntarse qué reformas debo hacer yo dentro de la lógica, en este caso de transporte, para asegurarme que de verdad voy a cumplir con mi objetivo de política pública, que es brindar calidad, seguridad en el sistema de transporte, ¿no? Entonces, ojalá que hayan esos objetivos, por lo pronto formularlos y tenerlos en el espíritu es ya un gran logro. Todos los caminos, Macarena, Costa, conducen al presidente Castillo. Todos estos sectores diferentes, los funcionarios nombrados y los ministros que entran y salen. Y ha ido creciendo el sentimiento de que no está a la altura de su tarea.
¿Y qué vías se abren? ¿Qué le parece a usted razonable con la oposición que hay en el Congreso? Ni siquiera se ponen de acuerdo para censurar al primer ministro, en parte por la abstención de los fujimoristas, hay que decirlo, que sobre ese punto coincide también. Bueno, ¿qué caminos ve usted? A ver, Fernando, ahorita creo que hay una percepción generalizada de cuándo cae Castillo, ¿no? La gente pregunta, ¿cuándo cae? Lo menciona en su artículo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que caiga? Yo creo que en este caso no es tanto cuestión de cuándo, sino de cómo. No es tan fácil que caiga un presidente. Lo hemos visto antes con alguna facilidad. Es verdad, pero en este momento está probando no ser tan fácil. Es decir, puede estar muy desprestigiado el gobierno, pueden salir diferentes tipos de audios, de pruebas, pero se puede subsistir en la precariedad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro porque sí hay un par de caminos para que salga Castillo, ¿no? Es decir, la vacancia, que en realidad no es tan fácil porque en este momento no existen los votos. Ahorita hay una coalición oficialista que sostiene a Castillo en el gobierno, que es Juntos por el Perú, Perú Libre, ahora son como 5 partidos, Cambio Democrático, la bancada magisterial y bueno, hay un par más, ¿no? Que son Somos Perú, sí, así es. Y tienen los 44 votos que el presidente necesita para subsistir, para evitar una vacancia. Y mientras esos votos no cambien, es decir, mientras algunos de esos congresistas no consideren que el costo de mantener a Castillo en el poder es mayor al de sacarlo, eso no va a cambiar. La otra opción puede ser que renuncie Castillo, pero para eso tendría que haber, como tú dices, desde la oposición se tendría que gestar pues un movimiento, tendría que haber marchas, se tendría que movilizar la opinión pública más allá de un sábado en el Campo de Marte, ¿no? Que no fue demasiado concurrida, por lo menos. Sí, tendría que haber movilizaciones reales y sostenidas en el tiempo para que se genere tal presión en el presidente que él decida renunciar. Más allá de eso, las opciones son limitadas. Entonces, yo creo que no es cuestión de cuándo cae, es cuestión de cómo y de si es posible y si es que existirán eventualmente los incentivos suficientes como para que los congresistas decidan que es momento de que Castillo se vaya. Quisiera terminar preguntándoles a ambas la misma pregunta respecto a los jóvenes. Usted mencionó a Alexandra Amis. Los jóvenes, algunos dicen que es una generación, la actual, desmovilizada o desinteresada, que no sale a las calles, que mira con resignación lo que está pasando. Las encuestas muestran que la hostilidad mayor contra Castillo viene del sector de edad entre 18 y 24 años. ¿Cuál es su opinión y su sensación como profesora universitaria, por lo demás, ¿no? Yo creo que no es que los jóvenes en particular no estén politizados o no tengan esa sensibilidad frente a lo que está sucediendo. Bien acabas de mencionar que es precisamente el grupo de edad que más rechazo tiene tanto al presidente Castillo como al Parlamento, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una crisis no solo de representación y de desconfianza, sino, y lo más preocupante, de normalización de lo que estamos viendo, ¿no? Hace unos meses nos indignábamos más de las resoluciones en el peruano. Hoy van saliendo tantas veces, tanto de esto, que estamos cayendo, hemos pasado de la indignación a la resignación, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que la juventud va a salir a las calles cuando tenga que salir a las calles. El momentum, lamentablemente, todavía no se ha dado, a pesar de que hay un gran rechazo, como bien lo ha mencionado Macarena, hacia el Ejecutivo, porque además también hay un gran rechazo hacia el Parlamento. Entonces, al otro lado de la salida de Castillo, ¿quién está? Entonces, esa falta de esperanza del otro lado, de la otra opción, y si sale de Castillo, ¿qué? Es la que precisamente está evitando que la gente se movilice como se esperaría, ¿no? Están llegando los jefes de Estado a la cumbre que está a punto de inaugurarse en su parte de jefe de Estado en Los Ángeles, Estados Unidos, y vemos al presidente de la República, Pedro Castillo, llegando para entrar al local junto a su esposa. Tomemos nota de eso. En estas circunstancias le toca a usted hablar, Macarena, y cerrar nuestro programa con las palabras finales. Yo quisiera que sea sobre cómo percibe usted a los jóvenes, es decir, sus contemporáneos. A ver, yo sí creo que los jóvenes no nos sentimos, me incluyo, representados, ¿no? No hay liderazgos políticos y eso a la vez hace que haya menos incentivos para que los jóvenes salgan y hagan política, no necesariamente que se metan al sector público, pero que hagan política, que salgan, que hablen, que se expresen, que opinen.
creo que hay muchos desincentivos para que los jóvenes se metan en política. Entonces, efectivamente... ¿Cuáles son estos desincentivos? No sé si la palabra existe, pero si la ha inventado usted, es muy oportuna. Ahora me has hecho cuestionar. Para empezar, lo que vemos, ¿no? O sea, mira el Estado que tenemos, mira el gobierno que tenemos, miren las autoridades que tenemos. Yo no sé, ni joven ni mayor, ¿quién en su sana mente diría, voy a entrar a hacer política en este contexto? Parece que hay muchos candidatos, en todo caso, para estas elecciones del 2 de octubre. Muchas gracias por estar acá, Alexandra Ames, de la Universidad del Pacífico, y Macarena Costa, de la consultora 50+1. Es un placer escucharla siempre, que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos finalmente con el señor Guillermo Chino, gerente general de la empresa minera que actúa y que debió hablar ayer, que no lo pudo hacer a causa de las noticias que tuvimos. Así que conversaremos sobre Apumayo, la empresa minera de la cual él es gerente general. Hacemos una pausa y retomamos con Guillermo Chino.